Hemos terminado con Osiris. Ahora nos corresponde ver a Isis, ¿ya? Que si se dan cuenta, nosotros ya igual hablamos un poco de Isis, ¿ya? De esta compañera Osiris, ¿no es cierto?, que representa la luna, la tierra, mientras Osiris representa el sol, el bien, etc. Vamos entonces ahora con Isis. Nuevamente entonces hago la advertencia porque al igual que cuando hablamos con Osiris, tenemos que tener en cuenta que Plutarco está hablando en clave griega, está tratando de entender a Isis, al igual como lo hizo con Osiris, desde el punto de vista griego. ¿Ya? Entonces nos va a explicar sobre Isis, por supuesto que sí, nos va a explicar sobre la relación con la mitología egipcia, etcétera, pero también va a interpretar esto en clave griega. Esto para que lo sepamos como advertencia. Isis es el principio femenino universal, la materia viva del cosmos, de acuerdo o interpretándolo en clave platónica. No es materia en el sentido moderno, de sustancia inerte, sino en un principio dinámico, capaz de recibir forma, fecundar, hacer movimiento, vida, etc. Por eso Platón, nos dice Plutarco, la llama nodriza y receptora de todo. Es el espacio metafísico donde lo inteligible se vuelve visible, la razón se transforma en naturaleza. De hecho, la describe Plutarco como la de 1000 nombres. Significa que, o sea, ¿por qué le llaman la de 1000 nombres? Por la misma materia. La materia adopta infinitas formas y cada nombre corresponde a un modo distinto del ser. Isis no es un personaje, es una flexibilidad ontológica que el mundo necesita para existir, porque aquello que puede convertirse en todo, acoge todas las configuraciones posibles del orden divino. Señala además Plutarco que Isis, de alguna manera, ama al primer principio, el bien, y a la vez huye del mal. La naturaleza no es neutral. Tiene un movimiento interior, si ustedes quieren, de inclinación hacia el orden, la armonía y lo inteligible, pero al mismo tiempo debe alojar en sí mismo aquello que proviene del mal. O sea que Isis es receptáculo de ambos principios, pero se orienta siempre hacia el más alto. Entonces, el bien actúa fecundando a Isis y ella se alegra al recibir las emanaciones que generan forma, vida y orden en el mundo. En cuanto a la geografía, Sirio, que podemos decir que es Sotis, es la estrella de Isis porque anuncia la crecida del Nilo. El león es venerado ya que el sol entra en Leo cuando ocurren las inundaciones. La tierra fértil inundada es el cuerpo de Isis y el Nilo el flujo vital de Osiris. De esta unión nace Horus, entendido como la mezcla o estación, equilibrante del aire húmedo. Neftis representa las zonas límites, áridas o costeras. Es la tierra infértil de la periferia. Cuando el Nilo llega a estas regiones, hay una unión secundaria entre Osiris y Neftis, que se representa simbólicamente como un contacto ilícito. De ahí la genealogía mítica, porque Isis engendra a Horus, es un nacimiento legítimo, mientras Neftis, tierra árida y marginal, engendra a Anubis, que es el nacimiento en realidad clandestino. ¿Y qué pasa con Tifón? Tifón se interpreta ahora desde un punto meteorológico. Su tiranía simboliza sequedad, evapora el Nilo o lo hace retroceder. La reina etíope aliada a Tifón representa los vientos del sur que impiden las lluvias necesarias para el río. La desaparición de Osiris, como ya habíamos hablado anteriormente, dentro de un sarcófago, es la metáfora del ocultamiento de las aguas en la estación seca. Todo se refuerza con ritos de forma fúnebre, porque Isis se representaba como una vaca negra, una tierra en duelo, y el lamento dura 4 días que están ligados a el descenso del Nilo, el cese de los vientos del norte, el predominio de la noche sobre el día, la desnudez de la tierra y la caída de las hojas. Isis no aniquila totalmente a Tifón, porque el cosmos requiere también el principio ígneo y seco para su equilibrio. Se recuerda que Egipto era mar. Esto lo dice Plutarco aludiendo a depósitos marinos antiguos, porque hay conchas fósiles
aguas saladas en pozos, etcétera. Algo que también nos decía en Osiris. El triunfo de Horus sobre Tifón representa las lluvias oportunas que permiten que el Nilo deposite limo y expanda la tierra cultivable. Plutarco acompaña esto de una observación también porque el avance de la tierra y el retroceso del mar, evidente en la isla de Faro, que estaba antiguamente lejos del continente, representa esto que estamos hablando, ¿no? Luego Plutarco nos habla de Horus. Explica que Horus, el hijo de Isis y Osiris, representa el orden logrado en el mundo sensible cuando la razón, es decir, Hermes o Osiris, como ustedes quieran, consigue poner límites a la violencia desordenada del principio maléfico que es Tifón. Horus es determinado y perfecto, no porque elimine el mal del universo, sino porque lo debilita, lo subordina y lo hace funcional a la armonía general. Esto se expresa en el mito. En copto, la estatua de Horus sostiene los genitales de Tifón como símbolo de que ha privado a la fuerza destructiva de su poder generador, es decir, de su capacidad de producir realidad independiente. El mal sigue existiendo, pero disminuido, incapaz de dominar el cosmos. Hermes entonces aparece aquí como la razón organizadora, le quita los nervios a Tifón y confecciona con ellos las cuerdas de la lira. O sea, esto significa que la inteligencia transforma la discordia en armonía y que del mismo principio se introduce la división donde se extrae el fundamento del ritmo, la proporción y el orden. El universo no es perfecto porque el mal haya sido destruido, sino porque fue integrado en un equilibrio más amplio. Y este es uno de los pilares metafísicos del tratado. No hay creación sin mezcla, sin tensión, sin límite impuesto a fuerzas opuestas. Entonces, de esta forma, Tifón queda debilitado pero no eliminado. Su poder remanente continúa expresándose en fenómenos naturales violentos, terremotos, vientos desordenados, sequías extremas, pestes, rayos y tormentas. En estos desastres Plutarco ve la huella de la fuerza disonante que no ha podido ser extirpada porque está entretejida en la misma materia del cosmos. El universo sensible, por su propia condición material, nunca será totalmente puro ni completamente estable. Incluso la luna sufre los efectos remanentes de Tifón. Los egipcios, dice Plutarco, interpretaban el decrecimiento mensual de la luna como un golpe de Tifón sobre el ojo de Horus, y el eclipse lunar como la mutilación del ojo cuando Tifón lo arranca y se lo traga. Por el contrario, su restauración ocurre cuando el sol, símbolo de razón, la ilumina nuevamente tras salir de la sombra de la tierra. Así, cada ciclo lunar reproduce el combate entre el orden y el caos, entre Horus y Tifón, reeditando en el cielo el drama cosmogónico. Plutarco insiste en que estas imágenes no deben tomarse como mitos ingenuos, representan un verdadero modo de filosofía sacerdotal en Egipto, que concilia la coexistencia de los dos principios opuestos que ya habíamos visto en Osiris. En el mundo sensible no es posible eliminar la potencia destructiva porque forma parte constitutiva de la materia. Sin embargo, la razón, Horus, el hijo legítimo del orden inteligible, puede neutralizarla, debilitarla y usar parte de su energía para generar armonía. Por eso la lira de Hermes está hecha de los nervios del antagonista, e incluso el mal puede convertirse en soporte del orden. Horus, en su forma plenamente constituida, es decir, el Horus joven, no el Horus viejo que es imperfecto, representa el mundo ordenado, ya formado y armonizado, en el cual la fuerza destructiva de Tifón no desaparece, pero sí queda debilitada, limitada y sometida. Esto significa que el cosmos no elimina por completo el principio del caos, sino que lo neutraliza y lo utiliza de modo que ya no pueda destruirlo todo. Por eso cuenta que la estatua de Horus en copto sostiene los genitales de Tifón, como habíamos dicho, o sea, el triunfo de la razón. Cuando nosotros hablamos de que, o sea, Plutarco nos habla en realidad, de que Hermes le quita a Tifón los nervios para convertirlos en cuerdas de lira. Hermes, como sabemos, es la razón ordenadora, el logos, que convierte la fuerza bruta y caótica de Tifón en armonía, tal como una lira transforma la tensión musical. O sea, aquí estamos hablando del orden, siempre del cosmos.
Pero, como siempre, aunque Tifón esté mutilado, su actividad más bien persiste. Terremotos, sequías, tempestades, pestes, fenómenos atmosféricos, eclipses, son golpes de tifón, siempre. Y aquí Plutarco hace algo interesante porque nos empieza a hablar de toda esta mitología egipcia con respecto a Hesíodo, porque observa que Hesíodo comienza su cosmogonía con 4 principios: caos, tierra, tártaro y eros. Si uno realiza una traslación simbólica, dice Plutarco, puede identificar estos principios con los que él mismo atribuyó al mito egipcio. Isis es igual a la tierra, porque Isis como materia es receptáculo y madre universal, y cumple el mismo papel que la tierra hesíodica, es decir, es el principio femenino, nutriente y receptivo. Osiris sería como Eros, porque representa el principio vital, ordenador, unificador, generador, exactamente el rol de Eros en Hesíodo, una fuerza que hace posible la cohesión y el impulso de la vida. Tifón sería el tártaro. Tifón es la encarnación, como sabemos, de lo destructivo, lo árido, lo perturbador, y es equivalente al abismo infernal y hostil del tártaro. El caos, que es esa región inferior que subyace al mundo, no es un dios, sino, no está tomado como un dios, sino como una condición ontológica de indeterminación y separación que queda abajo de todo lo demás. Entonces Plutarco añade que esta traducción recuerda a su vez, porque esta es la de Hesíodo, pero también nos recuerda al mito platónico del banquete, donde Sócrates, que citando a Diótima, explica el origen de Eros a partir de la unión entre Penía, es decir, la pobreza, y Poros, que es el recurso. Allí Eros es un ser mixto, hijo de la carencia y de la plenitud. Plutarco lee este mito como una alegoría cósmica y lo interpreta de la siguiente forma. Pero antes de explicarle, muchachos, cómo lo explica Sócrates, tenemos que recordar el banquete de Platón, ¿ya? Y para recordarlo, porque sería muy largo, digamos, explicarlo ahora, yo lo invito a que vea nuestro podcast sobre el banquete de Platón. Ahí lo tenemos, digamos, en detalle, analizado todo lo que se dijo con respecto a estos tres, a estos dos personajes con Penía y Poros, ¿ya? Pero vamos a decir, entendiendo ya, asumiendo que conocemos el banquete de Platón, vamos a decir que Poros es como Osiris, porque es autosuficiente, es sabio, perfecto, equivale a un principio racional y activo, generador. Piénsenlo de esta forma, que Poros era un daimón, es decir, una figura que es intermedia entre Dios y los hombres, y personificaba la abundancia, la oportunidad, la conveniencia, en fin, los recursos para conseguir un objetivo, ¿ya? Por lo tanto, Poros y Osiris son muy parecidos, son iguales, nos dice Plutarco con respecto a Platón. Y luego tenemos en el banquete de Platón a Penía, y para Plutarco Penía es igual que Isis, porque Penía sería la materia insuficiente en sí misma, carente del bien, que desea ser fecundada por la razón, desea ser fecundada por Poros, ¿ya? O sea, si yo les digo rápidamente la relación que tenía Poros con Penía, tenemos que decir que Poros ya era el recurso, la abundancia, y Pena es la pobreza, ya la necesidad. Y en el banquete de Platón, Poros y Penía se juntan, ¿ya? Se juntan y conciben al amor, a Eros. O sea que en el banquete de Platón, el amor es el conjunto de la abundancia con la pobreza, ¿ya? Esos son los padres del amor. Y lo concibieron en el cumpleaños de Afrodita, ¿ya? Y de ahí que el amor, es decir, Eros, heredó la astucia de su padre, es decir, de la riqueza, y la indigencia de su madre. Entonces, el amor siempre está buscando más, nunca se satisface. Esa es la idea, ¿no es cierto?, que tenemos de Poros con Penía. Y para Plutarco está muy claro que Poros es Osiris y Penía es Isis.
Y entonces, si nosotros ya leímos todo esto, ya escuchamos toda esta historia, ¿quién sería Eros entonces? ¿Quién es el hijo de Osiris e Isis? El hijo de Osiris y Isis es Horus. Entonces Horus sería como Eros. El resultado de la unión con Penía y Poros, o Osiris y Isis, sería Horus. Entonces el mundo sensible, un ser híbrido, sometido a cambio pero constantemente regenerado, aquí Plutarco nos dice que es Horus. El mundo no es perfecto, pero se mantiene siempre joven y renovado gracias al dinamismo combinado del principio racional y el material. Entonces Plutarco afirma que incluso cuando usamos la palabra materia para cosas como el aceite, la materia del perfume, o el oro, que es la materia de la estatua, sabemos que esas materias poseen cualidades reales, no son neutralidad absoluta. Por tanto, la materia cósmica tampoco puede ser una nada vacía esperando recibir forma, sino algo que ya posee disposición, potencia y cualidad, y por eso puede volverse un receptáculo del orden racional. El alma humana misma es materia del conocimiento y de la virtud, y debe ser ordenada por la razón. Numerosos filósofos, dice Plutarco, han entendido el espíritu como un lugar donde se imprimen las formas de la realidad inteligible. Entonces, algunos pensadores creyeron que el semen no aporta forma, sino que funciona como materia alimenticia para el principio generativo masculino. Claro, porque la materia, para Plutarco, no origina la forma, pero sí es activa en cuanto recibe, alimenta y sostiene la generación. Materia viva. Y sobre esa base se interpreta a Isis, porque ella es la materia cósmica, pero una materia dotada de potencia y dinámica, no una masa muerta. Isis es descrita entonces como una diosa que participa continuamente del primer dios, es decir, de Osiris, porque ama el bien. No se le opone, sino que se vuelve hacia él como una esposa honorable que desea a su marido. Plutarco insiste en que Isis no es una fuerza hostil como sería la materia para algunas lecturas de Platón, sino una materia buena, abierta, ávida. Recibe la forma divina para producir lo bello y lo ordenado. Cuando Tifón actúa en las regiones extremas, Isis aparece entristecida y en actitud de búsqueda. Esto significa que allí donde la materia se encuentra más alejada del orden, donde domina la aridez, la corrupción o la destrucción, el principio material del cosmos, material, es decir, Isis, manifiesta un estado de pérdida y dispersión. No es tristeza literal, sino que una metáfora de la disgregación de la forma. Explica Plutarco que Isis recompone los fragmentos de Osiris. Esto quiere decir que la materia fecunda y ordena para recuperar las formas inteligibles que Tifón dispersa. Osiris no es aquí el dios personaje, sino el principio del orden, de la forma y del bien. Cuando Isis recoge y vuelve a unir estos fragmentos, Plutarco sugiere que la naturaleza reconstruye una y otra vez las formas destruidas en el mundo físico. Nada desaparece del todo. Lo que el principio destructor deshace, el principio generativo lo renueva y vuelve a traer a la luz. Plutarco ahí distingue dos niveles. Están primero las ideas divinas que permanecen siempre intactas en el cielo y los astros, y en segundo lugar sus manifestaciones materiales, en las plantas, los animales, en el mar, en la tierra. Pueden destruirse, pueden disgregarse, hundirse en la corrupción, pero vuelven a surgir mediante los procesos naturales de generación. Entonces esto, muchachos, refleja la distinción clásica platónica que tiene Plutarco: mundo inteligible, mundo sensible. Y como podemos ver, todo leído en clave griega y sobre la base de la mitología egipcia. Hay una frase que tira Plutarco que es la siguiente: Tifón cohabita con Neftis, pero Osiris se une furtivamente a ella. Neftis representa las zonas límites de la materia, su borde más imperfecto y cercano a la disolución. Por eso Tifón simboliza la corrupción y la destrucción, actúa con más fuerza allí. Osiris, en cambio, solo puede dar a Neftis una semilla débil, una forma tenue. En estas regiones extremas el orden no domina plenamente, sino que apenas logra infiltrar algo de sí. Esa semilla floja se destruye a medida bajo la fuerza de Tifón. Luego, Isis aparece como la que rescata aquello que puede ser salvado de la acción destructora, alimentándolo para que adquiera consistencia.
Isis no es solo materia pasiva, es la capacidad activa de la naturaleza de preservar, recomponer y recrear las formas, aun en condiciones adversas. Este dios, que es el que corresponde al principio generador y benéfico, es considerado el mejor por los filósofos como Platón y Aristóteles, porque en el fondo de la naturaleza hay un principio orientado hacia el ser, hacia la plenitud, hacia la conservación, y otro que se mueve hacia el no ser. Osiris encarna el primero, Tifón el segundo, y Isis está situada entre ambos. O sea, es el espacio donde estas fuerzas se encuentran y luchan, pero también donde se reconcilian parcialmente al traducirse en procesos naturales. Luego Plutarco afirma que Isis recibe su nombre por su relación con el movimiento y con un tipo de sabiduría activa. Su etimología, aunque forzada, se usa para sostener una idea importante: la materia no es pasiva. Posee un movimiento ordenado, una animación que la vuelve capaz de responder al principio inteligible. Por eso Isis es el dinamismo. Es un dinamismo inteligente que mantiene el cosmos en actividad y lo conduce siempre hacia el bien mientras recibe y ordena las emanaciones de Osiris. Plutarco observa que el nombre de los dioses en griego proviene de términos relacionados con ver y precipitarse: theatos, theastai y thein. Estas etimologías, aunque no científicas, indican que lo divino es simultáneamente visible por sus efectos y activo por su impulso. Con esto Plutarco quiere mostrar que los nombres mismos revelan la naturaleza de lo divino como movimiento y actividad, no como quietud estática. Isis, entonces, combina sabiduría y movimiento, siendo el espacio donde el principio inteligible imprime sus formas. Plutarco la relaciona con términos griegos que designan comprensión, inteligencia y pensamiento, es decir, episteme, noesis, phronesis, todos ellos entendidos como movimientos del alma que se lanzan hacia lo inteligible. Por eso los términos que designan males morales, como caquía, aporía, deilía, anía, son presentados como formas de no avanzar, de impedir movimiento, de bloquear el impulso. El mal no es una sustancia positiva, sino un freno, una resistencia, una incapacidad de moverse hacia el bien. La raíz del mal consiste en quedar atrapado siempre por un principio destructor, que en la interpretación egipcia es Tifón. Y el nombre Osiris puede descomponerse en dos términos griegos: osios, que es santo, y eros, que es sagrado. Esto no debe entenderse como etimología histórica, sino como más bien filosófica, porque Plutarco quiere mostrar que Osiris representa la razón divina, que permea tanto el ámbito celeste como el subterráneo, y que por ello comparte los atributos de lo santo, lo puro, es decir, lo prístino, y lo sagrado, que es lo consagrado. La división entre Osía y Herá era en efecto tradicional en Grecia, y Plutarco la usa para reforzar la idea de que Osiris es un principio racional que abarca la totalidad del cosmos, incluyendo las regiones superiores y las inferiores. Luego introduce la figura de Anubis, explicando que este dios funciona como revelador del orden celeste. A veces se le llama Anubis, otras Hermanubis, porque su función participa simultáneamente de lo superior y lo inferior. Es, en términos simbólicos, un intermediario cósmico. La explicación del sacrificio de un gallo nos habla de esta dualidad, porque hay un color blanco, o sea, un gallo blanco más bien, que es para lo luminoso, y hay otro que es amarillo, que es para lo terrenal y mezclado. Entonces, de esta forma lo trata de explicar Plutarco, ¿no es cierto?, con un gallo blanco y con otro gallo que es más bien amarillo para lo terrenal. Plutarco añade que no debe sorprender el hecho de que estos nombres puedan explicarse a través del griego, porque claro, uno dice, pero Plutarco aquí está mezclando egipcio, está mezclando griego, parece que uno podría decir, está confundiendo las cosas. Pero aquí responde críticamente a quienes podrían acusarlo de esta extrapolación indebida. Sostiene que muchos nombres griegos se encuentran naturalizados en países extranjeros desde tiempos remotos y que numerosas palabras asociadas a ritos y sistemas iniciáticos fueron transmitidas en ambas direcciones entre culturas. Su objetivo no es hacer filología, sino defender la posibilidad de un lenguaje filosófico común capaz de descifrar la teología egipcia desde categorías griegas sin cometer violencia interpretativa.
Luego recurre a los llamados libros de Hermes para legitimar esta interpretación, porque en esos textos, afirma Plutarco, se dice que diversas potencias cósmicas reciben nombres distintos en Egipto y en Grecia, aunque designan realidades semejantes. Por ejemplo, el poder solar puede llamarse Horus entre los egipcios y Apolo entre los griegos. Lo mismo ocurre con el viento, al que algunos atribuyen el nombre de Osiris, otros de Serapis. Entonces, los nombres divinos son traducciones de un mismo principio finalmente que subyace. Según esta visión, cada cultura emplea sus símbolos, pero la realidad divina es única en esta línea de pensamiento. No se debe, por tanto, caer en disputas nacionalistas acerca de qué nombre es más propio. Señala, no obstante, Plutarco, que Serapis parece haber sido un nombre extranjero introducido posteriormente, mientras que Osiris podría considerarse más antiguo y más griego, entre comillas, en términos etimológicos simbólicos. Pero ambos nombres refieren al mismo dios, o más precisamente al mismo poder universal, reforzando la tesis de todo el tratado, porque la religión egipcia, adecuadamente interpretada, expresa la misma metafísica dualista y racional que la filosofía griega culminada en Platón. Ahora bien, los nombres de los dioses egipcios no deben interpretarse de forma literal ni histórica, sino siempre simbólica. Plutarco explica que los egipcios aplican a Isis el nombre de Atenea, porque el sentido de ese nombre, es decir, salí de mí misma, expresa un movimiento que brota desde el interior, y ello cuadra con la concepción metafísica de Isis como principio receptivo, activo y autoimpulsado. Es decir, los nombres funcionan como claves para entender y leer el dinamismo ontológico de cada poder divino, y no como una equivalencia lingüística solamente. En contraste, los nombres aplicados a Tifón, que son Set, Bebón y Smu, quieren expresar la idea de obstáculo, inversión, violencia. Estos nombres no son aleatorios, cada uno apunta a un aspecto opositor, ¿ya?, que caracteriza siempre a lo tifónico. Entonces, como ya hemos dicho varias veces, Tifón encarna aquella que torpece y bloquea. Ahora bien, ¿qué ocurre con ciertos objetos? Porque para Plutarco es importante hablar de esto, en el sentido de que el imán y el hierro son importantes para entender también la cosmología egipcia. Manetón afirma que el imán recibe el nombre de hueso de Horus y el hierro el de hueso de Tifón. Plutarco explica que esta relación imán-hierro sirve como imagen de este conflicto cósmico, porque a veces el hierro se ve atraído por el imán, otras veces es repelido violentamente. Y esto representa cómo el movimiento racional y benéfico, Horus, puede atraer, ordenar y suavizar el poder tifónico, pero también en otros momentos la negatividad, que se repliega sobre sí misma y rechaza el orden y se hunde en la desmesura. Es el fenómeno físico que nos da a entender a esta interacción de las fuerzas del cosmos. O sea, eso lo podemos ver en el imán y el hierro. También hay un mito recogido por Eudoxo sobre Zeus, quien habría nacido con las piernas unidas y ocultando su defecto por vergüenza, hasta que Isis las separó con una incisión para permitirle caminar. Y claro, Plutarco interpreta esto como que la mente divina por sí misma pertenece al ámbito de lo invisible y está dirigida hacia lo inteligible, pero para que la razón divina entre en actividad creadora, necesita un principio que la ponga en movimiento. Y en ese sentido, Isis representa el principio que otorga a la inteligencia del cosmos la capacidad de caminar, es decir, de actuar en el mundo sensible. Entonces, el intelecto puro requiere del principio dinámico de Isis. También están los símbolos e instrumentos. Por ejemplo, el sistro, que es un instrumento ritual propio del culto de Isis, no es un simple objeto litúrgico, o sea, es un símbolo de estructura que nuevamente representa el dinamismo de Isis. Su nombre griego, que es seistrón, está asociado al verbo seiestai, que significa ser sacudido, y Plutarco utiliza esta etimología para mostrar que el mundo solo existe mientras permanece en movimiento, porque para él existir significa cambiar y vibrar,
Cuando la naturaleza cae en inercia e inmovilidad, el principio destructivo prevalece, o sea, tifón prevalece. Sacudir el sistro, entonces este instrumento que les digo yo, representa entonces despertar a la naturaleza, mantenerla activa y así impedir la dominación de tifón. Plutarco agrega que la forma del sistro, que es una estructura curvada que encierra barras móviles, representa la región del cosmos sometida al cambio, es decir, al mundo sublunar donde actúan los 4 elementos. La idea clave es que toda la realidad sensible está sometida a devenir y el sacudimiento del sistro es una imagen ritual del ritmo eterno de generación y corrupción. En cambio, el mundo supralunar sería estable y divino. Por eso el instrumento delimita la zona donde el cambio actúa. En la parte superior aparece un gato con rostro humano. Estamos todavía hablando del sistro. En su parte superior aparece un gato con rostro humano y en la parte inferior los rostros de Isis y Neftis. El gato simboliza a la luna, no solo por su actividad nocturna, sino porque, según la creencia egipcia mencionada por Plutarco, la gata aumenta el número de sus crías de 1 hasta llegar a 7, totalizando 28, es decir, el número de días del ciclo lunar. Aunque Plutarco reconoce que esta tradición zoológica puede ser fabulosa, destaca que las pupilas de los gatos sí cambian con la luz, lo que sugiere una correspondencia simbólica entonces natural. Por lo tanto, el gato lunar representa las alternancias de fases, la variabilidad y el ritmo cíclico. Los rostros de Isis y Neftis situados bajo los elementos representan las dos fases fundamentales del devenir, nacimiento e interrupción, aparición y desaparición, que en la cosmología egipcia son expresados por estas parejas de diosas. La luna, convertida en gato de rostro humano, es guiada por la inteligencia. Su rostro humano dentro del símbolo indica que la razón divina modula los ciclos naturales. Plutarco entonces así muestra que la cosmología egipcia, lejos de ser supersticiosa, contiene una sofisticada visión filosófica. El cosmos es móvil, rítmico, animado por inteligencia y su contrario es tifón. Y esto permea toda la cultura egipcia. No sería tan grave si los egipcios, al considerar a los dioses como Nilo, tierra o pantanos, no los presentaran como de propiedad exclusiva de Egipto. Claro, porque, dice Plutarco, otros pueblos no tienen Nilo, no tienen un Buto, Memphis, pero aún así honran a Isis y a los otros dioses, aunque con nombres diferentes o heredados recientemente de Egipto. Lo importante para él, dice Plutarco, es que todos reconocen el poder divino, incluso cuando cambia el nombre o la tradición. Eso es lo que importa. Para Plutarco no importa si es de tal o cual distancia. El problema más serio, eso sí, dice Plutarco, es que esta interpretación naturalista diluye y borra lo divino, transformando a los dioses en fenómenos materiales sometidos a destrucción y cambio. Es decir, convierte a Dioniso en el vino, a Hefesto en la llama, a Perséfone en la savia vegetal que mueren los frutos, o incluso a Deméter en el cereal que los segadores cortan. Para Plutarco estas equivalencias son peligrosamente reductoras porque confunden la manifestación de lo divino con la cosa material misma. Y eso no debe ser. De hecho, esto, nos dice Plutarco, es tan absurdo como identificar al timonel con las velas o el ancla, al tejedor con la urdimbre y la trama, o al médico con la taza o la tisana. En todos estos casos se confunde a la gente con los instrumentos. De la misma manera, confundir a los dioses con elementos naturales es confundir el principio ordenante o vivo con el objeto pasivo e inerte. Los naturalistas infunden ideas peligrosas y ateas, porque hacen pasar por dioses a cosas materiales e insensibles que el ser humano usa, destruye o modifica. No es posible considerar estos objetos como naturales, como dioses en sí mismos. Ellos pueden ser símbolos, instrumentos, a través de los cuales actúa lo divino, pero no son lo divino. La divinidad es algo superior, una causa activa, no es un objeto perecedero. Entonces, el mundo sensible es expresión de fuerzas superiores, pero no debe confundirse con ellas. Reducir lo divino a lo físico lleva al ateísmo, dice Plutarco, porque destruye la trascendencia y termina por identificar a los dioses con cosas que nacen, mueren y no tienen vida propia. La divinidad no puede carecer ni de vida, ni de inteligencia, ni estar sometida al hombre.
Por eso los verdaderos dioses deben ser las potencias vivas y racionales que usan los elementos naturales, los proporcionan y los gobiernan, no los elementos en sí. La gente ha considerado divinas estas fuerzas rectoras porque son las que otorgan bienes de modo permanente y ordenado. La divinidad entonces es causa inteligible, universal y activa, nunca un objeto físico. Aunque los pueblos se diferencian en costumbres y nombres, nosotros ya sabemos, griegos, egipcios, bárbaros, pueblos del sur, pueblos del norte, etc., lo divino es uno y universal, igual que el sol, la luna, el mar o la tierra, presente en todas partes, aunque llamados de modo distinto. Del mismo modo, entonces, hay una única razón, un logos, que ordena el cosmos y una única providencia que lo gobierna con múltiples poderes subordinados, que cumplen funciones dentro de esa unidad. Los símbolos religiosos surgen para orientar la mente hacia esta realidad divina. Algunos son oscuros y otros más claros, según la tradición cultural. Sin embargo, Plutarco advierte que este camino simbólico es peligroso. Algunos se aferran demasiado a las imágenes materiales y caen en la superstición confundiendo el símbolo con la realidad. Otros, huyendo de la superstición, rechazan todo símbolo y terminan en el ateísmo. De esta manera el ser humano corre constantemente el riesgo de perder el equilibrio, o bien idolatra lo sensible, o bien niega toda dimensión divina. Plutarco propone un término medio: interpretar los símbolos con discernimiento, entendiendo que remiten a una inteligencia divina suprema que trasciende todo objeto material. Si eso es lo que finalmente nos quiere decir Plutarco. O sea, a veces pasa que uno se interesa más, cuando estamos hablando de religión, de divinidades, se interesa más en los instrumentos o en los elementos, más que en el Dios mismo, ¿ya? Piénsenlo ustedes, esto es un problema que también señalaba el mismo Plutarco en otro texto que es sobre la superstición, ¿ya? Que también es de la Moralia, al igual que este. Y ahí Plutarco nos explicaba que había cierta gente que, entendiendo que el mundo está creado por los dioses, comienza a ver ciertas cosas del mundo que le gustan y empieza a rendirles culto. Por ejemplo, los astrólogos. O sea, los astrólogos saben que el mundo está hecho por los dioses, pero prefieren quedarse con el estudio, y no solamente con el estudio, sino con el encanto, la creencia de que los astros rigen nuestra vida. Y ahí se quedan, ahí se quedan y no salen de ahí. Eso es lo peligroso. Los misterios y ritos religiosos deben comprenderse a través de la filosofía, que actúa como una guía hacia su significado profundo. Sin esta orientación, los símbolos pueden malinterpretarse, tal como sucede cuando alguien recibe con la mano izquierda lo dicho con la mano derecha, es decir, cuando se tuerce el sentido original. A partir de ejemplos egipcios, de hecho, Plutarco demuestra que los rituales están diseñados para conducir la mente hacia la verdad, aletheia. La fiesta de Hermes del día 19, en la que se comen higos y miel proclamando la verdad es dulce, muestra que el culto no es meramente material. El amuleto de Isis, llamado voz verdadera, indica la importancia de la palabra justa. Harpócrates, representado con un dedo en la boca, recuerda la necesidad de prudencia, silencio y discreción respecto a los asuntos divinos. Plutarco interpreta también los símbolos vegetales como la persea, cuyo fruto parece un corazón y cuya hoja recuerda la lengua, como signos del vínculo entre el lenguaje, la piedad y el conocimiento divino. La palabra, en especial la referida a los dioses, es para él lo más divino que posee el ser humano. Por eso advierte que muchos cometen un error grave. En las fiestas usan lenguaje reverente, pero en la vida cotidiana pronuncian pensamientos absolutamente blasfemos. La verdadera piedad exige coherencia entre el rito, la palabra y la mente. Vamos con los rituales. ¿Cómo deben entenderse los rituales lúgubres y fúnebres del culto egipcio? ¿Son simples supersticiones o esconden un sentido más profundo? Plutarco advierte que no sería correcto ni omitirse estas ceremonias, ni alterarse su significado porque forman parte de una tradición ancestral que merece respeto, pero también deben evitarse interpretaciones erróneas que atribuyen a los dioses sufrimientos humanos sin fundamento. Los griegos también realizan ritos de aflicción en fechas equivalentes, de modo que la tristeza ritual no es una característica exclusivamente egipcia, sino un patrón religioso antiquísimo y compartido. El primer paralelo que
que Plutarco menciona son las tesmoforias en Atenas, en las cuales las mujeres ayunan sentadas en el suelo. La postura corporal y el ayuno son símbolos claros de duelo, semejante a los que en Egipto acompañaban la memoria de la desaparición de Osiris. Luego menciona a los beocios, que cada año mueven los templetes de Aquea en acto ritual al que llaman festividad de la aflicción, porque recuerda la tristeza de Deméter por la abducción de su hija Perséfone. Entonces Plutarco demuestra que la melancolía ritual es un lenguaje universal, marca el momento de una tradición natural, el descenso de la luz, la esterilidad temporal de la tierra, el invierno. A continuación, nos dice que este mes de duelo, el Athir en Egipto, el Pianepsión en Atenas y el Damatrio en Beocia, coincide con la ocultación de las Pléyades, signo que marcaba tradicionalmente la época de la siembra. Y esto es crucial porque los antiguos relacionaban la tristeza ritual con un fenómeno agrícola bien objetivo, la desaparición de los frutos y el enterramiento de la semilla. De ahí que el rito no sea literal, no se llora a un dios muerto físicamente, sino simbólico porque refleja la muerte aparente de la vegetación. El testimonio de Teopompo, según la cual diversos pueblos de Occidente identifican las estaciones con divinidades, bueno, piénsenlo así, el invierno es Crono, el verano Afrodita, la primavera Perséfone, y se cree que todo nace de la unión de Crono y Afrodita. Es un modo de decir que las fiestas estacionales son potencias divinas que generan el cambio del ciclo vital. Del mismo modo, los frigios representan el invierno como un sueño del dios y el verano como su despertar, celebrándolo con ritos similares a los báquicos, donde los dioses duermen, mueren, resucitan y según el ritmo del año van así y así. Plutarco también alude a la creencia de los paflagonios, que el dios está atado en invierno y es liberado en primavera. Claro, y esto es muy parecido al mito de Osiris, porque el dios prisionero, despedazado y oculto, representa el tiempo frío, la esterilidad, la oscuridad, y su liberación simboliza el retorno de la vitalidad del cosmos. Plutarco deja claro que estas tradiciones no deben interpretarse como historias literales verdaderas de dioses que sufren, sino como formas rituales antiquísimas de expresar la experiencia humana del ciclo natural. Entonces los egipcios no lloran a sus dioses, sino a los frutos, mientras que los dioses les suplican la regeneración de esos mismos frutos. Plutarco escribe, pero esto no es así, sino que se lamentan por los frutos, pero suplican a los dioses que los producen y los dan, que produzcan otros nuevos y los hagan crecer en lugar de los desaparecidos. Entonces, con esa frase Plutarco despeja la confusión entre el duelo ritual y la supuesta muerte de la divinidad, señalando que el duelo pertenece al plano agrícola y cíclico y no al plano teológico. Es decir, la desaparición estacional de los frutos no implica muerte del dios, sino un momento del ciclo natural que provoca una reacción ritual y la petición y esperanza de un nuevo ciclo. Luego Plutarco enlaza este error interpretativo con lo siguiente: quien no entiende correctamente los nombres tampoco sabe usar correctamente las cosas. Y la expresión que señala es muy clara. Es una excelente sentencia entre los filósofos que quienes no aprenden a interpretar rectamente el sentido de las palabras se sirven mal también de las cosas. Esto lo dice literal Plutarco. Y esto convierte el debate religioso en un problema de interpretación, porque mal nombrar produce superstición y confusión. Plutarco entonces aplica esta regla tanto a griegos como a egipcios, y critica primero a los griegos que confunden estatuas con dioses reales. Dice que quienes no distinguen entre los materiales, es decir, los bronces, pinturas y mármoles, y las divinidades, terminan afirmando disparates como que Lácares desnudó a Atenea, que Dioniso le cortó a Apolo sus bucles de oro, o que Zeus Capitolino fue quemado y destruido. Para Plutarco tales afirmaciones no solo son ingenuas, sino teológicamente dañinas, porque suponen que el dios sufre lo que su imagen material sufre. El verdadero error entonces es proyectar en la divinidad las vicisitudes de un objeto físico. A partir de aquí entonces, Plutarco dice que los egipcios caen en un error paralelo pero aún más grave. No solo veneran símbolos, sino literalmente animales, confundiéndolos con dioses. Critica que, y aquí lo dice literal, al venerar a los propios animales y tratarlos como dioses, se produce una superstición peligrosa. No es solo una mezcla de burla y ritos extraños, sino una desviación
que conduce a dos extremos igualmente indeseables: la superstición crédula en los más simples y el ateísmo burlón en los más audaces. En otras palabras, la idolatría animal impulsa tanto al fanatismo como la irreligiosidad, porque corrompe la noción misma de divinidad. Los griegos sí aciertan, pues entienden que ciertos animales son símbolos, no dioses. Cita ejemplos: la paloma de Afrodita, la serpiente de Atenea, el cuerpo de Apolo, el perro de Artemis, respaldando incluso con un verso de Eurípides: un perro, imagen del refulgente Hécate, tú serás, dice Eurípides. Estos no son dioses, son emblemas, atributos, signos, ¿ya? Posteriormente, Plutarco comienza a hablar de los desastres naturales, o las calamidades naturales, como las llama él, como la sequía, las pestes o las enfermedades mortales, donde los sacerdotes amenazan y atemorizan a los animales vinculados a Tifón, y si los males persisten, los ofrecen y degüellan. Esta afirmación es aquella donde se señala que el sacrificio no es un acto de devoción, sino de represión ritual, casi como si el animal representara una porción del mal cósmico que debe ser castigado. Plutarco entonces así muestra que una religión donde la relación con lo sagrado no siempre es veneración, también puede ser castigo simbólico hacia los agentes del desorden universal. Más adelante, al recordar prácticas más extremas, como el relato de Manetón, según el cual Ilitía, que quemaba vivo a hombres llamados tifonianos, Plutarco refuerza la idea de que en ciertos contextos el mal se purifica mediante destrucción ritual, especialmente en los días caniculares, época asociada al calor extremo, la sequedad y por lo tanto a tifón. De hecho, el vínculo entre el clima y el rito y el mito es frecuente, porque el ritual busca reducir su poder mediante violencia simbólica o literal. Y hace una distinción importante: mientras los sacrificios humanos tifonianos eran públicos y anuales, las inmolaciones de los animales venerados son secretas, irregulares, y responden a la necesidad de aplacar el mal. Esto demuestra el carácter pragmático también del ritual, porque los animales no son dioses, sino barómetros y contendores del desorden. Cuando hay que aplicar o castigar a Tifón, se actúa sobre aquello que representa. Los egipcios arrojan en una fosa común algunos de estos animales durante los funerales de Apis, acto que Plutarco interpreta como un intento de afligir a Tifón y disminuir su satisfacción. Esto es teológicamente profundo, porque si Apis encarna la vida, el orden y Osiris, entonces la muerte de Apis es vista como un triunfo momentáneo de Tifón. Arrojar animales tifónicos a una fosa es entonces una manera de invertir el daño, devolviéndolo al causante. Aunque algunos animales como la ibis, el halcón, el cinocéfalo, Apis o el macho cabrío de Mendes son honrados por su vinculación con Osiris, la mayoría de los animales están asignados a Tifón. Esta proporción desigual expresa una visión cosmológica dualista. El mal está omnipresente en la naturaleza, infiltrado en la mayoría de los seres vivos, pero dentro de ese cuadro unos pocos animales son signos visibles del orden cósmico, mientras que la gran mayoría representa la potencia de desorden, es decir, de Tifón. Plutarco parte distinguiendo dos fundamentos del culto egipcio a los animales: su utilidad práctica y su valor simbólico. Y lo dice explícitamente: quedan ciertamente su utilidad y simbolismo ciudades de las que solo algunos participan, pero la mayoría de ambas. Es decir, algunos animales son venerados porque hallan directamente a la vida humana en su peligro, o sea, ayudan a los humanos, y otros porque figuran algo divino, pero la mayoría combina dimensiones que en realidad se dividen entre útiles y otras que aportan un significado religioso cosmológico. Y primero explica el criterio de utilidad. El buey, la oveja o el igneumón son honrados por motivos de utilidad y servicio. Ayudan a la agricultura, dan alimento, o en el caso del igneumón, combaten plagas. Si nosotros queremos saber lo que es el igneumón, piénsenlo como una especie de avispa. Piénsenlo como una especie de avispa que se encarga de devorar, ¿no es cierto?, a otros insectos.
Entonces, Plutarco refuerza esto con analogías griegas y romanas. Los habitantes de Lemnos honran a las alondras porque destruyen huevos de langosta, y los tesalios a las cigüeñas porque eliminaron serpientes. O sea, que un animal sea sagrado no significa necesariamente una superstición absurda, sino que puede ser una forma religiosa de agradecer a la naturaleza por auxiliares concretos en la lucha contra el hambre, las plagas y los peligros. Algunos animales son venerados porque se ven en ellos ciertas débiles imágenes del poder de los dioses, la cual la imagen del sol en las gotas de lluvia reflejan. Plutarco no dice que el animal sea un dios, sino que funciona como un reflejo, y bien tenue. Y tiene unos ejemplos claves. Por ejemplo, la comadreja, que al concebir por el oído y parir por la boca, es vista como imagen de la generación de la palabra, metáfora de un conocimiento que entra por la audición y sale en forma de discurso. El escarabajo, que según la creencia no tiene hembras y cuyos machos depositan el semen en una bola que empujan hacia atrás, igual que el sol parece moverse de poniente a oriente durante la noche. El escarabajo entonces se convierte así en miniatura cósmica, un pequeño sol rodando su esfera. El áspid, que no envejece y aunque sin patas se mueve rápido y sin esfuerzo, es comparado al relámpago, una potencia súbita, peligrosa, casi pura energía. O sea, aquí Plutarco nos habla de la adoración que se tiene a los animales, pero no por una cuestión de que sean dioses. ¿Ah? Si ha denunciado a quienes adoran sin discernimiento a los animales, aquí muestra Plutarco que bajo esas prácticas hay razones inteligibles, hay algo de los dioses. Hay algo, muy poco, pero imposible para justificar una adoración. Hay gratitud por la utilidad y lectura simbólica. Los egipcios, en su interpretación buena, no adoran al animal por sí, sino a través de él reconocen que hay una fuerza divina. El problema, dirá Plutarco en otros pasajes, es cuando se pierde ese nivel alegórico y se toma el símbolo por la realidad, cayendo en superstición o literalismo. Lo que hablábamos de la astrología. Ahora bien, hay una adoración que parece que para la época era quizá irracional o infantil, que era la veneración egipcia del cocodrilo. Y bueno, Plutarco dice que esto no es así. La primera razón que ofrece es profundamente teológica, porque dice, es el único animal privado de lengua, pues la palabra divina no tiene necesidad de voz. Lo divino opera entonces sin sonido, de manera silenciosa, en este sentido, sin discurso, sin un discurso articulado. La palabra divina es logos interior, no voz articulada. Por tanto, el cocodrilo, que carece de lengua, ojo, visible, simboliza una unidad divina cuyo poder no depende del habla. La membrana transparente que cubre los ojos del cocodrilo mientras nada es otro importante símbolo, porque el animal ve sin ser visto. Y este rasgo expresa una idea clásica sobre Dios. El Dios ve todo, pero nadie puede verlo mientras ve, porque actúa de manera invisible. Es la idea del Dios como testigo silencioso que observa sin exponerse. Plutarco lo dice explícitamente, esto es prerrogativa del Dios primero. De nuevo, los egipcios no adoran al reptil en cuanto tal, sino que hay en él un rasgo metafísico del Dios. Luego Plutarco describe una observación natural convertida en simbolismo religioso. El lugar donde la hembra del cocodrilo deposita los huevos marca el límite de la crecida del Nilo. El hecho de que el cocodrilo presienta lo que va a ocurrir hace que sea un animal profético, dotado de conocimiento anticipado. En la lógica simbólica, entonces, esta previsión se convierte en imagen del Dios que ordena los ciclos naturales. El reptil no es que adivine, encarna la regularidad natural de los egipcios, que interpretan esto como un símbolo divino. El cocodrilo deposita 60 huevos, los incuba 60 días y vive 60 años. Este triple 60 no es casualidad, nos dice Plutarco.
indica que 60 es una unidad astronómica fundamental vinculada al sistema sexagesimal babilónico y a los cálculos del cielo. De este modo, la biología animal es interpretada como un reflejo de un orden matemático cósmico. La idea es, si el cocodrilo participa de la medida astronómica, entonces comparte simbólicamente algo del orden divino. Después pasa la ibis, después de hablar del cocodrilo, ¿ya? La ibis, por cierto, es una especie de ave con el pico largo, ¿ya? Generalmente la cabeza negra y el pico también lo tienen negro. Y este animal es honrado por su utilidad, porque elimina reptiles venenosos y enseña, según el mito, la práctica de la purga medicinal, porque la ibis se purifica a sí misma bebiendo y evacuando. La ibis forma con sus patas y su pico un triángulo equilátero, figura perfecta para los pitagóricos y símbolo del equilibrio. Y además, las manchas de plumas blancas y negras representan el cuarto creciente, conectando al animal con los ciclos lunares. Aquí Plutarco muestra cómo los egipcios leen en los animales el microcosmos de ritos cósmicos. Plutarco entonces, si nosotros vemos lo que ha dicho sobre los egipcios y los griegos, defiende a los egipcios comparado con los griegos. Recuerda que los griegos también utilizaron símbolos animales y objetos para representar atributos divinos: la serpiente de Atenea, la tortuga de Afrodita, el tridente de Poseidón. Incluso los pitagóricos hicieron teología numérica, llamando a figuras geométricas y números por nombres de dioses. Entonces no es extraño que los egipcios hagan lo mismo con los animales. Tanto griegos como egipcios usan símbolos naturales para expresar realidades divinas. O sea, no tiene nada de raro esto. No es irracional honrar a ciertos animales en la religión egipcia, siempre que se entienda correctamente este culto, porque el punto central es que los animales no son dioses, sino signos, símbolos, espejos de fuerzas divinas. Plutarco se posiciona contra quienes ridiculizan estas prácticas, recordando que incluso los más célebres filósofos, los estoicos, pitagóricos, platónicos, reconocieron en los objetos materiales, incluyendo cosas inanimadas, señales o enigmas de lo divino. Si los sabios no despreciaron los símbolos corporales, con mayor razón entonces deben valorarse los seres vivos, que son superiores por tener alma, sensibilidad y movimiento propio. Plutarco dice que la vida, por su capacidad de movimiento autónomo, percepción y discernimiento, está más cerca a lo divino que cualquier objeto estático. Por eso, aunque las estatuas de bronce, mármol u otros materiales preciosos sean veneradas, ellas en realidad son inferiores a los seres vivos, incluidos los animales consagrados. Y el argumento apunta a que la divinidad no se expresa en las formas materiales externas, colores, superficies brillantes o esculturas, sino que la vitalidad, la sensibilidad y la capacidad de acción que proviene del alma. También esta conclusión se apoya en una idea pitagórico-platónica. El alma participa en mayor medida del orden divino del cosmos porque proviene de la inteligencia universal que gobierna todo. Citando Heráclito, Plutarco recuerda que el alma alberga un efluvio de la razón que gobierna el universo, lo que convierte en una suerte de reflejo del principio divino. Así, cuando los egipcios honran animales, no honran cuerpos ni instintos, sino aquello de lo divino que se manifiesta a través de estas criaturas. Deja claro entonces que el culto animal no debe interpretarse literalmente como si los egipcios adoraran a bestias, sino como un culto simbólico donde los animales funcionan como vehículos, manifestaciones o epifanías de fuerzas cosmológicas, éticas o espirituales. Trata de que no se entienda que esto sea una superstición, pero también trata de evitar un desprecio injustificado, porque en última instancia Plutarco propone que una hermenéutica religiosa que dignifica tanto al culto egipcio como a la filosofía griega se reconcilia en una visión conjunta, o sea, la divinidad se manifiesta en la vida, en el orden del cosmos y en las criaturas que participan en él. A continuación, Plutarco nos va a hablar de la diferencia entre Isis y Osiris. Isis representa la materia y su infinita mutabilidad, mientras que Osiris simboliza el principio inteligible. Los colores múltiples de Isis aluden a la materia que recibe todas las formas y pasa por todas las transformaciones y participa simultáneamente en contrarios: luz, oscuridad, día, noche, fuego, agua, vida, muerte, principio y fin. En cambio, Osiris, como unidad luminosa, expresa lo eterno, lo simple, lo incorruptible, propio del mundo inteligible.
nos explica por qué el vestido puro de Osiris se usa una sola vez y luego se retira. El conocimiento de lo inteligible está reservado, oculto, y no puede manifestarse ni tocarse regularmente. En cambio, los de Isis los utilizan muchas veces, porque la materia, el ámbito sensible, es lo que se experimenta diariamente, se manipula, se transforma y se observa en su multiplicidad. Entonces, la realidad accesible al ser humano es Isis y la variación sensible, mientras que el fundamento último es Osiris. Plutarco recuerda que Platón y Aristóteles llamaron epóptica a esta parte suprema de la filosofía. La epóptica es la visión final en los misterios, la contemplación pura. Plutarco la compara con una iniciación religiosa, al separar lo conjetural, lo confuso y que toma todo tipo de formas, porque el filósofo puede dar un salto hasta lo primero, simple, inmaterial. Quien alcanza la epóptica experimenta lo inteligible como una revelación mística, la meta última del pensamiento filosófico. El dios que gobierna el reino de los muertos es el mismo que los griegos llaman Hades o Plutón. De hecho, expresamente dice Plutarco, ese dios que manda y reina sobre los muertos no es otro que el que recibe entre los griegos el nombre de Hades y de Plutón. Esto no significa que Osiris sea un dios subterráneo o un espíritu sepulcral, sino que su función trasciende incluso el gobierno del ámbito invisible donde las almas existen libres del cuerpo. Plutarco critica la interpretación vulgar según la cual Osiris habita en y bajo la tierra donde se ocultan los cuerpos, porque esa lectura es absolutamente literal y materialista. Osiris, lejos de estar bajo tierra, es incontaminado, incorruptible y puro, absolutamente ajeno a la materia y a la corrupción. Por eso Plutarco afirma que las almas encarnadas no pueden participar plenamente de este Dios, pues el cuerpo y las pasiones funcionan como cadenas que velan la visión intelectual del principio divino. Mientras viven, los seres humanos solo pueden acceder a Osiris, con la inteligencia a una oscura visión, es decir, mediante filosofía, contemplación y purificación del alma. Se trata de una mística racional donde la filosofía abre por momentos una ventana hacia lo eterno. Cuando el alma se libera definitivamente del cuerpo, cuando liberada de sus lazos se migran al reino de lo que es sin forma, de lo invisible, de lo impasible y de lo puro, entonces Osiris se convierte en una guía y su rey, y la recibe en un plano de contemplación incesante. Osiris funciona como principio inteligible, equivale al bien platónico o al intento puro del intelecto, y no como un dios localizado en el subsuelo. Las almas están suspendidas en él, viven sostenidas por la belleza inteligible que contemplan sin saciedad. Dice Plutarco, Isis, estando siempre enamorada, persiguiéndola y uniéndose a ella, llena de todo lo bello y lo bueno de nuestro mundo, representa la materia ordenada, la receptividad universal que busca incesantemente a Osiris. Su amor no es romántico, entonces, es metafísico. Ella anhela el bien, y al unirse a él, lo hace fructificar en el mundo sensible. Por eso la belleza y el orden del cosmos son resultados de la participación de la materia, es decir, de Isis en lo inteligible, Osiris.